La ensalada navideña que nadie prepara, pero todos aman cuando la prueban. En el canal de las ensaladas damos continuidad a esta temporada de recetas navideñas tan sabrosas, tan fresquitas y tan especiales para compartir en familia. Así que vea pues, si todavía no se han suscrito, hágale pues, porque aquí cada preparación queda más rica que la anterior. Empezamos con una piña madura, bien jugosa y con ese aroma dulce tan propio de nuestras tierras. La lavamos muy bien, le retiramos la cáscara y esos punticos negros que siempre quedan por ahí molestando. Luego la cortamos en rodajas y de ahí mismo en cubos pequeños que queden parejitos para que la ensalada se vea bien presentada. Aquí viene algo que a mí personalmente me encanta hacer con la piña: cocinarla en sus propios jugos con solo una cucharadita de azúcar. Ese proceso concentra el sabor y le quita esa acidez fuerte que a veces hace que la ensalada se amargue. ¿Ustedes prefieren la piña natural o también la cocinan así? Cuéntenme en los comentarios pues. Mientras la piña va soltando ese aroma delicioso, seguimos con 2 tallos de apio bien frescos. Este ingrediente me gusta mucho porque le da ese toque crocante, ese sonido que enamora cuando uno mezcla, ¿cierto? ¿Que el apio tiene una frescura única? Bueno pues, lo limpiamos muy bien, retiramos las hebras molestas y lo cortamos en trocitos pequeños, que den gusto al morder pero sin exagerar en tamaño. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando, y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. Luego tomamos las 2 manzanas verdes. ¡Ah, qué belleza de ingrediente! La frescura, el color, la acidez suave. Esta fruta siempre le da vida a las ensaladas navideñas. Las lavamos muy bien, las cortamos en rodajas y, omitiendo su centro y sus semillas, las llevamos a cubos parejitos. ¿A ustedes les gusta la manzana verde o prefieren la roja para estas preparaciones? Me encantaría leerlos. Seguimos con las nueces. Ay, vea pues, este ingrediente es de mis preferidos. Esas 50 gramitos de nuez aportan crunch, sabor y además tienen un montón de beneficios. Grasas saludables, buena energía, un sabor que combina perfecto con lo dulce y lo cremoso. Las cortamos en trocitos pequeños sin pulverizar para que se sienta bien su textura. Cuando ya tenemos todo listo, viene la mejor parte: combinarlo. En una ensaladera grande agregamos la piña ya cocinada y enfriada, la manzana verde, el apio fresco y las nueces. El color que va tomando todo esto es un espectáculo, vea pues. Preste atención porque aquí viene el toque que vuelve esta ensalada inolvidable: el aderezo. Agregamos 320 gramos de yogur griego natural, bien cremosito, lleno de proteína y perfecto para estas épocas porque no es tan pesado como otros aderezos. Le añadimos 3 cucharaditas de miel de abejas, que además de endulzar aporta suavidad, aroma y beneficios para la garganta y el sistema inmune, ideal para este clima decembrino. Y exprimimos el jugo de un limón, que equilibra la dulzura y resalta todos los sabores. Con una cuchara grande o con una espátula vamos mezclando suavemente, con cariño, asegurándonos de que todo ese aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Ya solo queda refrigerar, servir y disfrutar. Esta ensalada es perfecta para acompañar pavos, pollos al horno, cerdo navideño, carnes frías o lo que estén planeando para su cena especial. Y si la sirven bien fría, vea pues, eso es otro nivel. Bueno familia, esperamos que esta receta les guste tanto como a nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por el cariño, gracias por ver el video completo. En verdad eso nos impulsa a seguir creando más y más recetas para ustedes en esta temporada tan linda. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar un like, compartir este video y comentar algo bonito allá abajito. Ustedes no se imaginan cuánto nos ayuda y cuánto lo valoramos. Nos vemos pues en la próxima receta aquí en el canal de las ensaladas, donde cada día cocinamos con amor, sabor y alegría. Un abrazo grande y que esta temporada navideña venga cargada de bendiciones, unión familiar y mucha comida rica.